enfocarnos, ¿verdad?, en algo. En algún momento hablamos acerca de eso, de la visión, de cómo nosotros como humanos vemos, etcétera. Y hablamos e hicimos notar en aquel momento que nosotros como humanos realmente no vemos con los ojos. Se dice que nosotros vemos con lo que está en nuestro subconsciente y que nosotros son literalmente solo una ventana, ¿verdad? Pero frente a esa ventana están pasando un montón de cosas, ¿verdad? Es como si ustedes dejan abierta la ventana de sus cuartos o de sus casas en algún momento del día. Ustedes están en sus casas haciendo sus cosas y están notando de cierta forma, tal vez con visión periférica o porque pasaron un ratito, y hay un montón de cosas que están pasando allá afuera. Entonces dice que nuestros ojos realmente son solo la ventana y nosotros vemos realmente con lo que está en nuestro subconsciente y de lo que está en nuestro corazón. Y nos recordamos de las cosas o hacemos conciencia de las cosas que están ahí adentro, ¿no? Es como platicábamos hace unas semanas, los que estuvieron en esa prédica de que hablábamos de cómo los pensamientos generan sentimientos y que los sentimientos generan acciones, ¿verdad? Entonces eso nos deja saber que realmente nuestra mente está ligada a nuestro corazón. Lo que pensamos eventualmente es lo que sentimos, y lo que sentimos eventualmente se vuelve un hábito en nosotros, porque actuamos a raíz de esa emoción, de ese sentimiento, y eso se va generando un hábito y se va creando información en nuestro interior, ¿verdad? Que al final del día eso nos va predisponiendo para las cosas que estamos viendo en general en el resto de nuestros días. Entonces, un ejemplo para demostrar eso es lo que es como cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando constantemente en alguien o en algo. Es altamente probable que algún día logremos ver a ese algo reflejado en algo de lo que está en nuestro alrededor, o a ese alguien reflejado en algo de lo que está a nuestro alrededor. Entiéndase, por ejemplo, visualmente, o incluso a veces hasta con los olores, ¿verdad? No sé si les ha pasado que de repente huele algo y les recuerda a alguna persona o algún momento de sus vidas, ¿verdad? Entonces todas esas cosas se van quedando grabadas en nuestra memoria. Yo creo que está muy alto esto. Yo quiero pianito, pero suave. ¿Verdad? O un ejemplo clásico de nosotros, para nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando estamos emocionados por algún carro que hemos visto, pensamos mucho en ese carro, y cuando salimos a la calle lo vemos por todos lados. Eso no quiere decir de que solo ese carro esté ahí afuera, ¿verdad? Sino que, o sea, eso es porque nosotros lo tenemos tan presente en la mente que ya se volvió parte incluso de nosotros mismos, y eso es lo que nosotros vemos afuera. Y uno de los ejemplos más fuertes, más impactantes para mí, súper grueso, como persona, como humano, es que se dice que nosotros atraemos el tipo de personas que tenemos tipificado en nuestro interior, ¿verdad? Atraemos de cierta forma a esas personas que, o sea, atraemos lo que se supone que nosotros somos, o típicamente nosotros como un formato, digamos así, nos vemos a nosotros mismos en nuestro interior. Ese es el tipo de personas a las que nosotros atraemos, ¿verdad? Por eso es bien importante que aprendamos a observar y no solo a ver. Hay una diferencia entre ver y observar. Lucas 5 cuenta la historia, luego la ven si gustan, pero Lucas 5 cuenta la historia de la pesca milagrosa. Dice que Jesús estaba cerca del lago y estaba predicando ahí a todas las personas que estaban ahí a la orilla, ¿verdad? Y la gente se acercaba a escucharlo, y Jesús vio cómo se acercaban otros pescadores en sus barcas, y dice que descendiendo los pescadores empezaban a lavar sus redes vacías enfrente de Jesús, ¿verdad? Ahí a la orilla del lago. Y tanto como Jesús como las otras personas que estaban ahí con él estaban viendo, estaban mirando lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pero Jesús hizo una acción diferente a solo ver, ¿verdad? Mientras Jesús los estaba viendo, él también los estaba observando.
Y Jesús en ese momento determinó que era un momento para poder hacer algo sobrenatural en ese lugar. Y eso lo llevó a tomar una acción para lo que seguidamente iba a ocurrir, ¿verdad? Dice la palabra seguidito ahí en 5:7, si no estoy mal. Dice que Jesús subió a la barca y les dijo a los pescadores, vamos allá de regreso y echemos otra vez las redes al agua. Y dice que uno de los pescadores le respondió algo como, Jesús, pero hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Verdad? Pero en tu palabra, y subrayamos aparte, pero en tu palabra las echaremos de nuevo, dice. Eso le dijo el pescador. Para ese momento ya Jesús, yo creo que ya Jesús ya había hecho el milagro en esta persona. Dice que luego, pues, acto seguido, los pescadores, como bien le dijeron a Jesús, echaron las redes al agua de regreso y pasó exactamente lo que todos estamos pensando, ¿verdad? Cuando salieron esas redes de regreso, estaban que se rompían porque ya no aguantaban el peso de tanto pescado que habían sacado del agua, ¿verdad? Entonces, obviamente, los pescadores se quedaron asombrados y uno en particular, llamado Simón, le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador, pues tuve temor. A lo que Jesús responde que le dice, no temas, Simón, ahora serás pescador de hombres. Y no sé si ya se dieron cuenta en la historia, pero ese es el inicio de la historia del apóstol Pedro, el que todos conocemos como Pedro. Y hace un ratito les dije de que para mí, cuando Jesús había lanzado la palabra, ya había hecho el milagro, porque el milagro realmente tal vez no era sacar esos pescados del agua, o que la gente se diera cuenta del milagro. Lo que para mí, al leer ese capítulo, ese versículo, ese libro, me da a entender que el milagro realmente era facultar a Pedro para volverse realmente un pescador de hombres y ser parte del propósito de Dios en la vida de Pedro, ¿verdad? O sea, en resumen de esa parte es, los milagros de Jesús siempre llevan un propósito. Y el propósito no es nada más ser algo visual, algo que la gente diga, wow, pasó un milagro. Y ya. Realmente la parte fuerte del milagro es el propósito que trae el milagro en sí. Entonces a veces pedimos por un milagro, a veces pedimos por algo en nuestra vida, pero Jesús realmente tiene un panorama completamente, una visión completamente mayor a la que nosotros estamos pidiendo de ese milagro. Yo no sé qué estamos pidiendo hoy nosotros. Tal vez estamos pidiendo salud, tal vez estamos pidiendo algo en el ámbito financiero, tal vez estamos pidiendo algo en el ámbito laboral. Y tal vez para nosotros, tal vez el hecho de que, por ejemplo, nuestro cuerpo sea sano de alguna enfermedad, ese ya es el milagro completado. Pero no es así realmente. O sea, claro, es el inicio de algo poderoso en tu vida de parte de Dios. Pero ¿qué tal si cambiamos nuestras oraciones y empezamos a pedir algo más que solo ese milagro? Jesús, dame ese milagro y con ese milagro voy a dar testimonio de lo que sos tú en mi vida, de cómo obras y sigues obrando tú. Con ese milagro déjame permitirme llegar a otras personas. Con ese milagro déjame llegar más adentro de tu reino y alcanzar otras cosas mucho mayores. ¿Verdad? O sea, lo que siento de parte de Dios para ustedes en esta noche con esa parte es, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida espiritual a la grandeza del reino de Dios. Porque definitivamente podemos traer esa grandeza del reino de Dios a la tierra. Jesús lo dijo antes de irse, que mejores cosas y mayores cosas haríamos en esta tierra en su nombre. O sea, yo creo que todos los que estamos acá consideramos que Jesús
fue una persona maravillosa. Y digo persona porque fue persona, fue humano como tú y como yo. Maravillosa, es más, su palabra dice que él fue 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra. O sea, yo no me imagino realmente, o sea, me asombra solo leerlo, no me imagino cómo hubiese sido haber vivido con él o haber siquiera tenido en conciencia, digamos, de que estaba del otro lado del mundo y nosotros aquí en Guate y él tal vez allá en Israel, pero que existía en esa misma época. Eso yo no sé. Yo no sé cómo aguantó el mundo, pero fijo porque no habían redes sociales, ¿verdad? Pero o era otro tipo de red social. La cosa es que es súper impactante y yo creo que a todos nos impacta las historias de Jesús que leemos hoy por hoy. Pero las historias de Jesús que leemos hoy por hoy, Él mismo nos dijo que mayores cosas íbamos a hacer en su nombre. O sea, el poder, el empoderamiento que te está transmitiendo Jesús para que logres las cosas, no solo que Él hizo, sino aún más grandes, es total y completo, ¿verdad? Entonces, aquí en esa historia que les acabo de contar, yo veo dos cosas súper importantes. El que Jesús esté observando provoca milagros en nuestra vida. Cuando digo Jesús esté observando, me refiero a que nos esté observando. Porque Jesús no va a observarnos si Él no ve un potencial milagro o un potencial propósito en nosotros. No sé si me estoy explicando, pero escriban ahí amén. O una manita así, ¡ping! ¿Verdad? O sea, y la otra cosa súper importante para mí es que Pedro no hubiera sido lo que es hoy, o lo que fue, si no se hubiese permitido ser observado por Jesús. ¿Verdad? Y ahí hay una enorme diferencia abismal entre permitirnos ser observados por Jesús y obviamente del otro lado que es escondernos de Jesús. ¿Verdad? Porque hemos crecido lamentablemente desde el punto de vista religioso, si lo queremos ver así, con que la mirada de Jesús, con que el hecho de que Jesús nos esté observando, el hecho de que, Dios te mira, es algo, es una carga. O sea, la sociedad, el mundo nos ha hecho pensar en algunos momentos de nuestra vida, al menos a mí lo ha hecho, asumo que algunos de ustedes también, hacerse sentir como literalmente observados. Y que eso es algo como, no voy a hacer algo por miedo, por temor. ¿Verdad? Cuando realmente es todo lo contrario. O sea, estas dos cosas que yo quiero dejarles saber de parte de Dios es súper importante y clave en lo que Dios quería transmitirnos en esta noche. El que Jesús nos observe puede provocar nuevos milagros en nuestra vida. Y nosotros no seríamos los mismos y no vamos a ser los mismos si no nos permitimos ser observados por Jesús. Y Él no quiere que nos sintamos enjuiciados, oprimidos, reprimidos, controlados, ¿verdad? Por el hecho que Él nos esté observando. Pero si regresamos ese pedacito en la historia de Pedro, Pedro se dejó ver por Jesús. Pedro se dejó ser observado por Jesús y además le hizo caso. Y eso fue el inicio de una vida completamente diferente. Pedro jamás volvió a ser el mismo después de esa noche, después de ese día. Era día porque dijo que en la noche no habían pescado nada. Pero no volvió a ser el mismo. O sea, él no tuvo miedo de sentirse observado. No tuvo temor de sentirse observado. Vio el hecho de que un ser supremo y más poderoso, el más poderoso de todos,
lo estaba observando con un propósito. Y el propósito no era sacar un montón de peces. Porque si se dieron cuenta o si se dan cuenta y seguimos la historia, seguimos leyendo en ese capítulo, vemos a Marcos, Lucas, no vemos tampoco que hacen historia de los pescados. Sí, los pescados estuvieron en una excelente fiesta y fueron comidos por los más grandes reyes de la... O sea, no, pues los pescados ahí salieron y se acabó, hasta ahí llegaron la historia de los pescados. No fue la historia de los pescados, fue la historia de Pedro. Entonces Pedro hizo Pedro le puso ese ingrediente o ese factor adicional que literalmente activó todo lo que venía de parte de Dios. Dice que Pedro le respondió en ese momento: no hemos pescado nada, pero en tu palabra lo volvemos a hacer. Chica, hasta se me pone chinita la piel. Jesús, no tengo nada. Mi salud me está fallando. Tengo problemas en mi casa. Tengo problemas en mi trabajo. No tengo dinero para pagar mis deudas. Estoy pasando un momento triste, duro. Pero ¿cuál va a ser tu pero de esta noche? ¿Qué vas a hacer para darle un toque de confianza a Jesús? Ojo que dije hacer. Esa noche, ese día, Pedro hubiese podido decir: ok, Jesús, mañana voy a tirar esas redes. Pero lo que él dijo fue: ok, Jesús, en tu palabra, ahí van para afuera las redes. Pedro actuó inmediatamente, confió. Y tal vez hasta ese momento Pedro solo había escuchado de Jesús. De quién era Jesús en ese momento. Y yo no sé ustedes qué tanto conocen la historia de Pedro, pero dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. La sombra. Pedro pasaba y su sombra llevaba sanidad. Y así les podemos contar un montón de historias de Pedro. Pero regresamos al inicio de esa historia. Jesús lo observó. Pedro se permitió ser observado. Y cuando Jesús lanzó una palabra con amor, obedeció. Obedeció, y ese fue el detonante para una vida completamente diferente. Para mí, Pedro ya estaba predicando en ese momento, sin saber que él iba a ser un discípulo. Estaba predicando confianza y fe en Jesús. Muchas veces podemos hablar lo que querramos. Podemos expresar que tenemos confianza, que tenemos fe. Y sirve, por supuesto que sirve. Pero hay un ingrediente adicional que tiene que ir de la mano con la oración. Y es la acción. Obviamente, para que todo esto suceda, primero debemos ser observados por Jesús. Debemos permitirnos ser observados por Jesús. ¿Por qué? Porque la única persona que conoce toda tu vida, pasada, presente y futura, es Jesús. Es el único que tiene todo el panorama completo de la historia de tu vida. Desde antes que nacieras
y hasta después de tus generaciones. Entonces pregunta, ¿quién pudiera saber qué es lo que va a pasar con nosotros en términos de nuestro propósito? Solo Jesús. Entonces, si permitimos que otras personas sean las que nos observen y que a raíz de permitirnos que otras personas nos observen, vamos modificando nuestro presente y nuestro futuro, no vamos a llegar a ningún lado. Porque esas personas no conocen nuestro futuro. Entonces vea qué curioso, ¿verdad? Porque a veces permitimos que otras cosas y otras personas no solo observen, sino que también de cierta forma les damos el control de nuestra vida. Entiéndase, permitimos de que la tristeza nos controle la vida, permitimos que el dolor nos controle la vida, permitimos que la incertidumbre nos controle la vida, permitimos que la amargura controle nuestra vida, la culpa controle nuestra vida. Incluso, sin sonar fuerte, mejor dicho, voy a sonar fuerte, pero a veces dejamos también que el pecado controle nuestra vida. Y ninguna de esas cosas sabe cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Solo Jesús, solo Dios. Entonces, como primer paso, como primer punto importante de esta noche es, debemos dejar que Jesús nos observe. Pero ahí va la pregunta fuerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que está viendo Jesús hoy en ti, en vos? ¿Estará viendo cosas positivas? ¿Estará observando cosas negativas? ¿Estará observando fe? ¿O cómo usas la palabra que Él te ha dado a través de nosotros, por ejemplo, o a través de donde sea que escuches palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Has escuchado palabra de Dios? Hay muchos de los que estamos acá ahorita que tenemos semanas de estarnos juntando aquí en el grupo. ¿Qué han estado haciendo con esa palabra que hemos recibido cada mes, cada semana? Porque si se quedó solo en lo que escuchamos y esa noche tuvimos una conexión con Dios diferente y ya. ¿Verdad? Estará viendo integridad. Nos estará viendo a nosotros, estará observando cómo nuestros corazones son tierra fértil o no. Porque ojo que hemos hablado que Jesús nos observa, o sea, hemos hablado que Jesús, o que le permitamos a Jesús observarnos, pero realmente nosotros pensamos que tenemos el control de si Él nos observa o no. La realidad es que Él siempre nos observa. Pero desde un punto de vista humano y nuestra sociedad y el mundo nos ha hecho pensar que a veces podemos esconder cosas de Él. Eso no es posible. Y hay una verdad aún más fuerte todavía. O sea, nada de lo que hagas en frente de las personas o en privado está oculto a los ojos de Dios. Nada. 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 Pero estamos hablando de obras, ¿verdad? Porque estamos hablando de hacer algo. Nada de esas obras que hacemos en público o en privado están ocultas a los ojos de Dios. Y hay una verdad más fuerte que esa. Jesús no solo ve esas obras. Es más, para Él esas obras no son relevantes. Lo que Jesús ve
es nuestro corazón. O sea que pudiste no decir nada, no hacer nada, y aún tener una carga en el corazón. Y eso lo ve Jesús. Yo les aseguro porque conozco a ese Dios de amor del que la Biblia habla y del que yo he experimentado en mi vida y hemos experimentado y convencido que muchos de ustedes también han experimentado. Tal vez en este tiempo en Torch, en Aigle, o tal vez en tiempos pasados. Pero les aseguro que Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Y quiere que esos milagros provoquen como un detonante la habilitación de los propósitos de Dios en tu vida. Pero tenemos y debemos, como Pedro, hacer a un lado nuestros deseos y nuestra forma de pensar. Y empezar a ver las cosas como las ve Jesús. Y a confiar en Él. Miren qué grueso esto que siento de parte del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Y es que les recuerde que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos sido escogidos por Dios. Y si somos escogidos por Él es porque hay propósito que va a ser cumplido en nuestra vida. Juliet, tú sos una princesa de Dios y sos escogida por Dios. Fabito, vos sos príncipe del reino de Dios y sos escogido por Dios. Daya, Paul, ustedes son una princesa y sos un príncipe de Dios y sos también escogido y sos también escogida por Dios. Cristian, Katy, ustedes también son hijos de Dios, escogidos de Dios. Jime, Pame, Wandita, ustedes, princesas de Dios, son también escogidas por Dios. Majito, Emi, Meli, mi amor, son sus princesas, escogidas por Él, por nombre. ¿Por qué no probamos dejar a un lado nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestros problemas, nuestra mente negativa y observemos quién es el que está ahí con nosotros? Es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús que ese día le dijo a Pedro, vamos y echemos la red de nuevo en el agua. Es el mismo Jesús que empoderó a Pedro para ser uno de sus mejores discípulos. Es el mismo Jesús que dio su vida por vos. Ese mismo Jesús está hoy ahí y está aquí. El mismo. Yo lo puedo sentir aquí. No permitamos que el enemigo nos llene de mentiras la mente, haciéndonos creer que estamos solos. O a veces el abusivo indio tiene la maña de taparnos los ojos, de poner un velo enfrente, de distraernos para que no solo no veamos, sino para que tampoco observemos lo que Jesús está haciendo por nosotros, para nosotros.
Ojo, ojo, ojo. Jesús espera que tomemos acción y seamos conscientes y lancemos las palabras y seamos contundentes contra el enemigo y le digamos no más. Literal. A mí no me gusta darle más importancia al enemigo del que realmente se merece, que para mí es nada. Yo simplemente le digo, ah, esa es mi respuesta para el enemigo cuando está tratando de lanzar dardos. Literalmente le digo, ¡ah! A veces le digo, ¡ayo! Y se va. Ojo, Jesús espera que eso lo hagamos nosotros. Por supuesto que Él lo puede hacer por nosotros. Es más, ya lo hizo por cada uno de nosotros. Jesús no solo venció al enemigo, venció a la muerte, venció a la misma muerte. Por cada uno de nosotros, por tu salvación. Y eso debería de ser ejemplo y arma suficiente para pelear contra el enemigo. Y decirle, ¡ah! ¡Vas! Cuando sentás que te están tirando darditos. ¡Mandar a la piña! Eso que hizo Jesús debería ser arma suficiente y ejemplo suficiente para dejar a un lado todo eso y enfocarnos, observar lo bueno que es Dios y dejarnos ser observados por Dios sin temor. Y hay dos cosas poderosas ahí. Primero, que nadie va a observar por vos. Y segundo, que no podemos aparentar que estamos observando. O observamos o no observamos. No podemos hacer como que estamos observando y no. Porque rapidito, si la gente, si las personas que están con nosotros se dan cuenta, a veces se nos va el tren y nos quedamos ahí viendo algo. Rapidito llega alguien y nos dice, ¡hey! ¡Reaccione! Eso es lo que pasa cuando aparentamos estar observando. Y eso obviamente va de la mano con no aparentar delante de Jesús lo que no podemos aparentar. El enemigo tiene una maña asquerosa de hacernos pensar que podemos aparentar delante de Jesús, que podemos esconder algo delante de Jesús. Obviamente no podemos. Aunque querramos, no podemos. Les voy a leer rapidito Marcos 10, 17, 31. Para los cristianos que tengan Biblia, por ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Marcos 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Pero Jesús lo conocía, eso es un paréntesis. Jesús nos conoce a todos. Y Jesús mirándole, le amó. Oigan, mirándole, le amó. Antes de cualquier cosa que le hubiera podido decir, le amó. Y seguido de eso le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Qué grueso.
O sea, esta persona llegó a los pies arrodillado. Cualquiera lo mira y dice, madre, este brother sí tiene una devoción bárbara. O sea, el brother llegó arrodillado de Jesús a decirle, maestro, dime cómo heredo la vida eterna. Ah, bueno, pero yo ya te dije cómo. Ahí están los mandamientos. Ahí están mis, digámoslo así, mis lineamientos. ¿Los está siguiendo? Por supuesto, yo los he seguido desde chiquito. Pero antes de decirle cualquier cosa, porque él sabe cómo nos podemos desbaratar si de parte de Dios, que es el que nos ama y nos conoce, viene algo, una palabra sin amor. Antes de lo que le iba a decir, le dijo, o sea, está escrito, lo amó. Y acto seguido le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende lo que tenés, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, Jesús sabía que para él el dinero y la parte financiera era un ídolo, era algo que era más importante. Y más adelante dice que Jesús le dijo que, o sea, le dio a entender que los ricos no heredarán el reino de los cielos. Pero cuando dice los ricos no heredarán el reino de los cielos, se refiere realmente a todo aquel que tenga por mejor o por más alto cualquier cosa que no sea Dios. ¿Qué cosa es hoy importante para ti? Si algo es más importante que Jesús, con todo el amor que te lo puedo decir de parte de Dios, es primero andá y deshacete de eso. Y luego acércate a Jesús y seguirlo. Pero es hermoso que Dios, que Jesús te diga antes de cualquier cosa, te amo. Como diciéndote, mira, no existe una palabra que yo te pueda dar con intención de lastimarte. No existe algo que yo te pueda decir con intención de herirte o provocarte un dolor. Entonces no nos sintamos mal. En nuestra vida normal, natural, humana, hemos aparentado. Cada uno de nosotros, de cierta forma, hemos aparentado algo que no somos o algo que no tenemos en algún momento de nuestra vida. En este mundo nuevo, virtual, en el que estamos envueltos, muchas veces aparentamos frente a las personas. Mostramos cosas en nuestras redes sociales, muchas veces buscando tal vez solo cumplir expectativas de las personas. Puchica, hace un tiempo que no he subido nada, saber ni qué van a decir o se van a empezar a ir. Voy a subir cosas. Las personas están esperando que yo les cuente algo. Les voy a contar. Las personas quieren ver X actitud de mi parte. Lo voy a hacer para que lo vean, para cumplir, etcétera, etcétera. Pero ¿cuándo vamos a regresar a tener como primero a Jesús? ¿O qué estamos esperando? Lastimosamente en nuestro mundo, como humanos, hay dos cosas que nos acercan a Jesús normalmente. Una es una alegría tremenda. Es un deseo, un amor tremendo por Él. Y la otra, y es lastimosamente la mayoría de personas, es un problema, un dolor, una aflicción, una crisis.
A mí me pasó. Jesús me estaba llamando desde los 11, 12 años. Cuando me acerqué a él la primera vez, lo hice con razones equivocadas, en el sentido que tal vez no le ponía tanto coco y solo lo hice como, bueno, hagámoslo. Luego me alejé y fueron los de los peores años de mi vida. Y cuando regresé bien cachimbeado. Literalmente bien cachimbeado. Y luego me fui de lleno, me metí de lleno. O sea, le entregué mi vida, mis cosas, todo. Lo entregué. Y luego el enemigo se encargó de cachimbearme más. O sea, no era de que, ay, ya estoy con Jesús, ahora todo va a ser color de rosa. No. Uno de los peores accidentes de mi vida, ya los conocen algunos. Uno de los peores accidentes de mi vida fue estando de la mano con Jesús. Que casi me muero. O sea, no me morí porque yo ya conocí el propósito de Dios. Y ya lo había visto, ya me lo había él dicho y se iba a cumplir porque es su palabra. Simple. Pero la vi así. De las peores cosas que me han pasado en accidentes de mi vida fue estando de la mano con Jesús. O sea, él no quiere decir de que no vamos a tener cosas que sobrepasar en nuestra vida. Vamos a tenerlas. Pero de la mano de Jesús, estamos listos, muchachos. Estamos listos. La recompensa de la vida eterna no está dada por nuestras buenas obras. Está dada por nuestro corazón rendido ante Dios. Dejemos de idolatrar entonces cosas pasajeras de este mundo. Entiéndase todo lo de este mundo. Porque todo lo de este mundo es pasajero. Y regresemos la mirada. Enfoquémonos en Jesús. Y recordemos que Jesús busca personas dispuestas, no perfectas. Entonces te pregunto hoy a ti, ¿estás dispuesto? Y esto es una frase que me encantaría que la atesoráramos y la guardáramos en las tablas de nuestro corazón. Es más, yo cuando recibí esta frase de parte del corazón de Dios para ustedes, se los prometo que los vi a cada uno de ustedes haciendo un cartel para ponerlo en un lugar visible. Y que cuando ustedes se despierten en las mañanas, una de las primeras cosas que lean sea esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar lo viejo y a ver lo nuevo? ¿A luchar contra el pecado? ¿A hacer las cosas bien? ¿A llevar personas a Cristo? ¿A cambiar nuestra vida por el propósito de Jesús? ¿A dejar de pensar solo en nuestras cosas y empezar a pensar en las cosas de las personas también? ¿Estás pasando por un momento difícil? Ayuda a alguien, porque te aseguro que hay alguien que está peor que tú. Por eso te felicito, Katy, y te bendigo. Y declaro sobre tu vida abundancia en el nombre de Jesús. Hace un ratito dijiste algo que realmente hubiese podido definir la prédica de esta noche. No tengo trabajo, pero estoy buscando un emprendimiento. Estoy trabajando en un emprendimiento. Y vamos a ayudar personas.
Por eso, Coli, te bendigo. Y es un vivo y claro ejemplo de cómo Dios respalda los propósitos. Yo no sé cuántos de acá somos del viejo Torch, creo que ninguno, ¿verdad? No, creo que no. Creo que solo Lu, tal vez de las primeritas. Guío. Ah, sí, Guío Majito. Pero aquellos, no me acuerdo si aquellos iban allá a San Cris, a carretera, ¿cómo se llama? Zona 16. ¿Quién? Bueno, no importa. Fabito, Sí, el Fabito. Va, pues yo no sé si ustedes se recuerdan, pero Wandita, madre, parecía evento cotizado con empresa así de catering y toda la onda, pues. Se los prometemos. O sea, vamos a enseñar fotos en algún momento. Pero Wandita me pedía la llave de la casa o me pedía permiso para entrar a mediodía a arreglar lo que iba a pasar a las 10 de la noche. Y lo dejaba impecable. Impecable. Y la Coli no tenía trabajo, mucha. Pero estaba dando su vida para que otras personas pudieran sentir el amor de Dios a través de lo que ella hacía con sus manualidades. Y hoy por hoy, su empresa es completamente bendecida. Dígame si no hay testimonios que contar. Y solo es confiar. Déjate observar. Pregúntate esa frase todos los días. ¿Estoy dispuesto hoy a ser diferente? A dejar eso viejo, a dejar ese dolor, a dejar de ver lo malo que me está pasando. Y me voy a enfocar y voy a observar a otras personas que tal vez están peor. Y voy a permitir que Jesús obre en sus vidas a través de mí, aunque la mía no se modifique o no mejore en ese momento. Pero con esa confianza que Jesús lo va a hacer. Así que te voy a pedir que cerres tus ojos en este momento.